Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de la Liga de Desarrollo. Aquí estamos en el estadio polideportivo Roberto Pando para vivir las acciones de San Lorenzo ante la Unión de Formosa, un conjunto visitante que viene como líder absoluto de la competencia con 15 juegos ganados y ninguno perdido, invicto, mientras que San Lorenzo alterna buenas y malas, tiene un récord de 8-6, pero bueno, viene de derrotar en la última fecha a Hispanoamericano y como siempre tendrá el aliciente de querer bajar al puntero ese que no le puede ganar nadie. Por eso San Lorenzo esta noche tendrá la oportunidad de hacerlo. Veremos cómo se desarrolla el juego. Mi nombre es Mauro Sores, a mi lado va a estar Julián Olmedo, quien lo presento, y le pregunto a Julián, el tema de que venga un equipo invicto, ¿le da un poquito más de motivación al equipo local? Hola, muy buenas noches. Sí, le da motivación. Además San Lorenzo viene de ganar su anterior partido contra Hispano. Vimos un lindo partido hace un par de días acá en el Pando, que fue triunfo para San Lorenzo 89-78 frente a Hispano. Y sí, obviamente que todos quieren bajar al líder e invicto del torneo, como es la Unión de Formosa, que viene, como decías vos, con un récord de 15-5, un andar tremendo del equipo formoseño, que nos contaba su entrenador que basa mucho en su defensa, de 40 minutos muy intensos de correr, y me dijo que juegan simple, que juegan sin demasiados sistemas, que juegan por conceptos. Bueno, veremos hoy cómo juega la Unión, que es el líder del norte. Sí, un juego por conceptos que en los juveniles siempre es valedero para que no se vuelvan tan locos con tácticas y soltarlos un poco más a los jugadores. San Lorenzo presenta un plantel largo de 12 chicos, la mayoría hechos en Quimboedo, algunos reclutados también, mientras que el conjunto de Formosa viene acá con 8 jugadores, ¿no? Sí, son 8 jugadores los que viajan, el quinteto inicial, que son los que tienen mayor protagonismo, y después 2 de los chicos que son cadetes y uno más. No más de 8 para este viaje, porque después viajan a Comodoro, así que imagínate que es un viaje muy costoso y también muy largo. Sí, eso es lo que tiene esta Liga de Desarrollo, donde los clubes tienen que afrontar una diferencia económica importante, pero bueno, aquí están para competir. San Lorenzo, la Unión de Formosa, vos lo vas a vivir por el streaming de la Liga Nacional de Básquetbol. La Liga de Desarrollo está aquí viviéndose en el Roberto Pando, en la nueva cancha de San Lorenzo, un estadio muy lindo que ha estrenado durante la temporada y que ya ha hecho bastantes cosas en el club. Se ve muy bien, ¿no? Este estadio. Sí, muy lindo, la verdad que es cómodo, se ve, está bueno para los ojos también porque es todo nuevo, así que es muy cómodo también para los jugadores, los vestuarios, hay buenos palcos de prensa y demás, así que sí, la verdad que es confortante. Bueno, te cuento que Serminato jugó ayer por la Liga Nacional, justamente contra Hispano, tuvo muchos minutos, jugó un rato también Lautaro López, que son los que más minutos tienen en el equipo mayor, y después, bueno, a mí me gusta mucho el chico Cardo, que juega muy bien desde el perímetro, está Barreto, que en el interior jugó muy bien el otro día contra Hispano, y va también en el inicial Waxlus, que también tiene algunos minutos ha tenido algunos minutos con tantos lesionados que tuvo San Lorenzo en este último tramo, ha tenido también minutos en la Liga Nacional. Y Serminato y López tuvieron la suerte de haber disputado, aunque sea unos minutitos en el suplementario en la Liga de las Américas, para dar experiencia, ¿no? Sí, jugaron los dos y tuvieron que jugar por obligación, ya no había casi jugadores, pero lo hicieron bien, lo hicieron con actitud y con determinación, así que, bueno, suman esos minutos para los chicos. Bueno, vamos a repasar, Julián, el quinteto inicial de la Unión de Formosa. A ver, ayúdame. Sí, está en el número 5. Luciano Cárdenas. El número 9, Gastón Gómez. El número 6 será Juan Yergovich. El número 9 ya lo dijimos. Sí, Gastón Gómez. El número 7 está también Maximiliano Ríos. Y el número 12, Gastón Machado. Bueno, comenzó el partido. Ya está en juego el partido. Se va para 3. Queda corto en la buena etapa de Serminato. Está en el contragolpe de San Lorenzo. Sube balón Waxlus López. Waxlus. Con Cardo, Barreto va a jugar, va a trabajar ahí, saca para afuera, le cachetea el balón, viene el contragolpe y hay falta antideportiva de Lautaro Serminato cuando se venía la contra esta nueva regla de no poder cortar, ¿no?
Sí, de no poder cortar el contraataque. Fue clarita ahí la falta, bien cobrada por el árbitro. Sí, a pesar de que antes había un jugador ahí como último hombre, pero ya no corre más ese recurso, sino que tienen que tratar de defender y no ir a cortar solamente. Se despreocupó el balón, por eso sancionó el árbitro Luis Talento, la falta antideportiva en perjuicio del jugador Luciano Cárdenas, que invade a la línea de faltas. Hay un problema con el reloj de 24, así que veremos cómo se recupera esto. Esperemos que no se corte, Julián. Así que bueno, ahí está Macarena Costales, es la otra jueza esta noche, el aporte del femenino aquí en la Liga de Desarrollo. Va a ir Luciano Cárdenas con el primero. Se toma su tiempo, flexiona, americana en el aire, simple, abre el marcador Luciano Cárdenas, 1-0 gana la Unión. Va a ir con el segundo. Flexiona, se pone la pelota de costado, falla, queda corto en el segundo. Va a reponer ahora sí la Unión de Formosa. Va a jugar el jugador número 9, Gastón Gómez. Ya está en la pelota en el base, Maxi Ríos. Recibe la cortina de Chergovich. Ríos con la pelota, sale del rulo. Espera ahí Cárdenas, Chergovich. Ríos de la esquina para 3, queda corto el rebote que no toma. Menos 17 Cardo, tiene Serminato, toma el eje de cancha, Serminato, Cardo corre bien la cancha, arriba, queda corto el rebote de Serminato, hay falta. Qué bien que corrió la cancha, pivó después del rebote, ¿no? Sí, Juan, bien, tanto Cardo como Serminato no son internos, son perimetrales los dos. Serminato juega un poco más interno, pero pueden llevar tranquilamente el balón y en este caso lo hicieron muy rápido. Sí, la importancia también de a pesar de tener centímetros, lo que se pregunta en las inferiores es que todos los jugadores juegan de todas las posiciones y que no metan a los chicos por ser altos solamente en el juego interior. Sí, ese es uno de los problemas que tiene la Liga de Desarrollo, en el sentido de que a veces jugadores que podrían jugar en perimetral, en este caso por necesidad, lo tienen que hacer en el interior, pero igual les sirve porque pueden usar desde el interior, jugar acciones de perímetro. Bueno, ya está en ofensiva otra vez la Unión. Cárdenas, Machado juega con Maxi Ríos, Cárdenas va de 3, largo, el rebote lo toma Serminato y ya está en la contra San Lorenzo, dribleando, Serminato en 1-13, abre por concepto, está jugando Barreta abajo del aro, se lo quiere llevar a la rastra, saca para Cardo con Guasglus, la tiene Lautaro López, una de las principales figuras del equipo Cuervo. López, en 45 Cardo, abre con Serminato, va a romper con mano derecha, va arriba, largo el rebote, lo toma Barreto y de 14 segundos más para San Lorenzo. Serminato va de 3 puntos, bomba de San Lorenzo, triple de Serminato. Triplazo del chico de San Lorenzo, que paradito con tiempo lo hace bien. En 45 se paró, está ganando San Lorenzo 5-1. Ríos, Cárdenas rompe con la mano derecha, asiste muy bien a Chergovich, fue para arriba, 2-1 para Chergovich. Buena la opción ofensiva de Cárdenas, ¿no? Sí, buena penetración, lo dejó solo el interno, que subió con fuerza para el 2+1. No rotó de la mejor manera San Lorenzo, nadie fue con el lado débil, por eso resubió Chergovich y con fuerza fue para arriba para sacar el doble y falta. Va con el simple bonificatorio, también adentro. 5-3, gana San Lorenzo. Estamos en el amanecer de la Liga de Desarrollo del partido. Restan 8 minutos. López rompe con mano zurda, abre para Guasglus, va de 3 puntos, queda corto el rebote. ¿Quién? Otra vez Barreto tiene lugar, asiste a Cardo. Doble de San Lorenzo. Buena preponderancia en el rebote ofensivo de Barreto, tomándolo y después asistiendo a su compañero, a Cardo, para que sume 2 más. Ríos, Machado va de 3 puntos. Bomba de la Unión de Formosa. Gastón Machado, pivot tirador, como le gustaría a Vázquez Champagne. Le gusta abrirse para tirar, también necesita tiempo, pero esta vez perfecto, entró limpita. López, Cardo de 3 puntos, quiere devolver gentileza, no puede ser. Barreto otra vez, no bloquea la Unión, por eso toma segundas chances
San Lorenzo. No aprovechó López con el triple, quedó largo. Ya está en ofensiva Ríos, con mano zurda, va al corte Jergovic, gira, mete el codo arriba, no cobraron, por eso fue doble con ganchito, metió bastante potencia física ahí. Bien, otra vez buena combinación entre el base y Jergovic, que fue bien posicionado interiormente, saca ventaja. Terminato va de 3 puntos, queda corto, el rebote lo toma Ríos, quiere sacar la contra al equipo que está invicto en el torneo. La Unión de Formosa casi se le escapa, sí, se le escapó la pelota a Ríos, le cobraron que la llevó, por eso va, que la cargó, digamos. Va a reponer San Lorenzo, ya tiene en sus manos López, Serminato, un pase bastante vago, ese pase de López para Serminato, perdió la pelota, una pérdida de juvenil. Sí, la tocó bien Luciano Cárdenas, se la tocó justito, pero sí apurado el pase. Jergovic, el número 9, Mambrín. No, Gómez va para arriba, la quiso volcar, se le escapó justo. Gómez, lo tenías ahí, Juliana, Gómez. Cómo subió, impresionante, pero en esta falló. Sí, pero subió casi sin recorrido, con mucha potencia de piernas. Muy bueno el salto del juvenil de la Unión, Gastón Gómez. Después perdió la pelota en ofensiva a San Lorenzo. Estamos 9-7, gana la Unión de Formosa. Quedan 6 minutos 10 en el primer cuarto. Cárdenas, Ríos. Piensa, espera que se salgan sus compañeros. Sale de la cortina Gómez, va de 2. No quiso entrar la pelota, el rebote bien arriba de López. Quiere sacar el contragolpe San Lorenzo. López se frena. Hizo bien la transición defensiva a la Unión. Quieren jugar abajo con Barreto. Se la pellizca el número 9, Gastón Gómez. Va a reponer de costado con 14 segundos de posesión San Lorenzo. López recibe la cortina de Barreta. Hace el step largo Machado. Serminato de 3 puntos. Largo el rebote, lo gana quien, Barreto. La cacheteó, pero esta vez afuera. Está tomando tiros abiertos San Lorenzo, pero no está teniendo eficacia. No, pero fue un buen movimiento. Un juego de pick and roll para un costado. Después 2 pases más, pase extra. Buen tiro con los pies en el piso solo, pero falló. En ofensiva la Unión, conjunto formoseño, Jergovic. Un pase largo para Cárdenas que va de 3 puntos. No quiso entrar la pelota, otro rebote más para Lautaro López. Sube la pelota, hablé con Cardo. Cardo va a buscar abajo a Barreto. No, un pase cruzado que lo intercepta bien. Parece tener manos rápidas Cárdenas, ¿no? Para manotear los balones. Sí, ya tocó varias. Bueno, mal pase de Cardo, va a descansar. Sí, castigado por ese mal pase Cardo. Ingresa Juan IR Suelo. 16 años y una altura envidiable para cualquier basquetbolista, ¿no? Ríos, Machado que no recibe en el pick and roll, le queda el contragolpe a San Lorenzo. López va para abajo, asiste a su compañero Serminato, se le escapa la pelota, ahora el contragolpe es de Gastón Gómez. No espera por nadie, va para arriba, queda largo, el rebote lo toma IR Suelo y ahora tranquiliza el balón Lautaro López, que saca la marca de encima de Gómez, va para abajo Lautaro, sí, rompe arriba, doble, Lautaro López, 2-1 para San Lorenzo, la hizo toda él desde el rebote defensivo, la trasladó con talento para llegar al doble con facilidad. Sí, golazo de Lautaro, que cuando juega en cancha abierta tiene muchos recursos, ahí se sacó varios hombres de encima y terminó embocando más la falta. Sí, no tuvo mucha confianza Lautaro López, que cuando esquivó a su marcador acá en primera línea, ya después se fue hacia el aro zigzagueando. Va con el simple bonificatorio López, simple para San Lorenzo, que ahora está al frente, el Ciclón, 10-9. Maxi Ríos, Jergovic. Tiene el jugador número 8, Facundo González, recién ingresado también en la Unión. Jergovic va de 5 metros, queda corto, el rebote otra vez de Hierrezuelo, toma su segundo en el partido, la juega con López. López va para abajo otra vez, Lautaro, doble, imparable Lautaro López. Golazo, 4 puntos seguidos de Lautaro, corriendo costa a costa, bien por el base de San Lorenzo. No lo contiene bien la Unión a Lautaro López y le está lastimando. Ríos, Facundo González rompe con mano zurda, va para arriba. Saca la falta, Facundo González con decisión, fue para abajo, después de haber recibido, encontró su hueco.
Costales, que marca que la falta fue de IR Suelo. La primera va a la línea La Unión de Formosa. Está ganando San Lorenzo 12-9 en el primer cuarto. Restan 4 minutos y 10 segundos. El primero de Facundo González afuera. Un jugador con uno de los líderes defensivos del equipo, Facundo González, pero en esta vez atacó bien el aro. Portando en los dos costados de la cancha, ahí como nos decía Julián Olmedo, el experimentado exjugador Julián Olmedo. López va con Prunes, un pase, se pasó de fuerza ahí Prunes para cruzar el balón a Waglus, mientras que López se enoja bastante vehemente con su compañero. ¿A usted le gustaba esa cosa? Me enojaba a veces también, Ríos, buen pick and roll, le quedó un poco atrás la pelota a Yergo y por eso cometió pasos, había sido buena la intención. Pero esta vez Prunes pasó mal la bola, pero en el partido contra Hispano lo vimos hacer varias asistencias muy interesantes. Tomás Prunes, que es el hijo del representante. No. Sobrino, sí, muy bien. López, buena defensa de Cárdenas, ya lo afirmamos antes, que es un jugador que está defendiendo, lo atraparon bien, buena respuesta de la Unión, excelente la presión defensiva para doblarlo a Lautaro López y convertir 2 puntos. Lo apretaron, lo doblaron, le sacaron la bola y después sumaron. Otra vez Cárdenas mostrando credenciales de buen defensor. López se frena de 5 metros, no pudo convertir, el rebote ya tiene Gastón Gómez. Pica con mano derecha, se frena del triple, va para abajo, saca para su compañero Facundo González, también amaga y va para abajo, asiste a Gómez. Ahora fuera con Ríos, movió la pelota bien la Unión, quedó el tiro de Ríos, no pudo ser el rebote de Prandi. El contragolpe ya está en manos de Serminato, mientras cortaba con falta Yergovic, queriéndole sacar la pelota por atrás el fly. No le salió, sancionó la falta Macarena González, la tercera acumulada de la Unión, mientras hay más cambios en San Lorenzo. Ingresa el número 1, Franco Prandi. Se fue a la banca Lautaro López. Prandi, 12 igual estamos. Serminato recibe, va para abajo. Doble de Serminato con decisión, recibió un pique y para abajo. Buen juego de Serminato, que en esta vez penetró, tiene 7 puntos. Es uno de los goleadores del partido, Lautaro Serminato. Ahora defiende bien Serminato, le quita el balón a Facundo González. Es que Leandro Serminato, no Lautaro. Prandi, Leandro Serminato va para adentro, saca para ir Resuelo de la esquina de 3 puntos, se lo puntea bien González, se queda corto, el rebote lo toma Gómez. Gómez que va para abajo. Gómez, ese jugador que tiene más decisión en el equipo visitante, es uno de los máximos anotadores, ¿no?, del conjunto formoseño. Sí, es uno de los goleadores, el goleador del equipo formoseño, es el que más, su líder ofensivo, juega en el perímetro y ataca, le gusta atacar mucho el aro. 22.3 promedia Gómez, que es por ahora el goleador del torneo también en San Lorenzo. Quien está quinto en anotaciones es Lautaro López con 19.2. Con el primero quedó corto Gómez. Está 14-12 el partido. Va a ir Lautaro Gómez, perdón, Gastón Gómez, así estamos. Flexiona Gastón Gómez, va para arriba, simple, hay cambio en San Lorenzo. Va a ingresar, va a hacer su debut en el partido Juan Aguirre, se va el número 41 Waglus. Y ya está la pelota en juego, la tiene Prandi, el más chiquitito de la cancha. Prunes y el Resuelo. Serminato ante la marca de González, pone presión el número 8, Serminato driblea, buena la marca de González, roba el balón, el contragolpe va para Gómez. Hay falta de Prandi, rápido la Unión para defender y para correr, eyectado el contragolpe. Sí, es una de las características más importantes de la Unión, que defiende fuerte y ahí defendió en la primera línea para salir corriendo y aprovechar esa situación. Muy buena defensa de quien había nombrado Julián sobre Facundo González, que era un buen jugador defensivo. Lo paró bien a Serminato, que quiso meter un cambio cortito por abajo, pero le adivinó su intención. El primero de Gómez fue adentro y el segundo también adentro. Ahora estamos 15-14, gana la Unión, restan 2 minutos en este primer cuarto
de la Liga de Desarrollo aquí en el Polideportivo Roberto Pando. Y Resuela asiste a Serminato para Prandi, en la esquina va de 3 puntos, Prandi queda corto, el rebote, ¿quién lo toma? Serminato, sí. Abre de nuevo para Prandi no duda, va de nuevo de 3, triple de San Lorenzo, Prandi, qué personalidad para tirar 2 veces seguidas. Sí, buena bomba de Prandi, que tiene mucha intensidad atrás y ahora le aportó también un triple. Ahora responde Gómez, empieza a calentar motores, el goleador, 2 puntos más para el número 9, en la ofensiva San Lorenzo, Serminato queda abierto de 3, triple, suma vértigo, el partido, velocidad, van y viene, ahora triple de Serminato, estamos 20-17, en ofensiva para la Unión, Gómez, entre marca de Serminato, pasa por abajo, va de 3 puntos, queda corto, una decisión bastante apresurada, anárquica esta ofensiva de la Unión. Prandi en la esquina, espera por un compañero que se mueva. Serminato, San Lorenzo también jugando por conceptos, por momentos. Tira Prandi para arriba, queda falla, el rebote lo toma Cárdenas, Ríos, que decide frenar un poco la pelota, tiene ventaja el mismatch. San Lorenzo la aprovecha con Yergo y buena cobertura defensiva y Resuela. Sí, porque leyó que había desventaja ahí, así que tuvo que ir a doblar rápido y provocó el error del jugador de la Unión. Parejito el trámite en el primer cuarto, pero muy interesante partido. Están subiendo la intensidad los dos equipos, como decía recién, buena la intervención de Yorrezuela, que tomó un par de rebotes, recuperó esta pelota, fue bueno. Defensa zonal de la Unión ahora. Para avanzar la Unión, cambia la marca, Cardo va para arriba, Prunes, buen corte por atrás, como tiene que ser en la zona, movimiento, cuando un jugador rompe, tiene que cortar el otro. Sí, aprovecharon bien el ataque, rompieron al aro y lo vio justo a Prunes que cortaba por el fondo, falta y va a la línea. Número 21, suma sus primeros puntos en la noche. Prunes, no sé. Tomás Prunes va con el tiro libre bonificatorio, simple, limpito. Saca 6 de luz San Lorenzo, la máxima, 23-17, última bola. Puede ser, 22 segundos es lo que resta. Gómez en el eje, va a tenerla un rato, la va a dormir. Gastón Gómez, recibe la cortina de Cárdenas. Gómez ante Prunes, rompe con mano derecha, sí, se escapó y fue para abajo. ¿La falta fue de Cardo o de Prunes? A ver. De Prunes, ¿no? Sí, de Prunes cuando estaba arrancando en la penetración. Pero qué bien atacó por su mano derecha, encontró enseguida con el primer paso, hizo la distancia justa para poder atacar. Sí, es un paso fuerte, tiene Gómez, ahí saca su ventaja, pero está un poco errático con los tiros libres. Va con el segundo, adentro, 1 de 2, 23-18, quedan 10 segundos, veremos cómo resuelve San Lorenzo. Cardo sube la pelota ante la marca de Gómez, quiere pellizcarle el balón, lo tiene Prunes que rompe, abre para Serminato, buena jugada, triple de Serminato, excelente acción ofensiva de San Lorenzo para culminar el primer cuarto. Perfecto, todo bien, porque rompieron hacia el aro y lo encontraron solo a Serminato, que vuelvo a insistir, cuando tiene tiempo y con los pies bien paraditos en el piso, es muy efectivo, sacó buena ventaja, importante ventaja a San Lorenzo en el cierre, en los últimos minutos de este primer cuarto. Jugó un poquito más claro en ofensiva que la Unión, que no pudo defender en las últimas jugadas y San Lorenzo lo aprovechó, sacó 8 de diferencia. Y 26-18 gana San Lorenzo, como antes lo decía Julián, que Prunes metía buenas asistencias, esta vez rompió y tenía también su callejón para ir para el aro, pero decidió abrir con buen tino a su compañero en la esquina, Serminato, que si no me equivoco es el segundo triple que convierte en la noche. Está ganando San Lorenzo 26-18, un primer cuarto con mucho goleo para el conjunto local. Seguramente en la Unión tendrán replanteándose la situación de mejorar un poco la defensa, de ponerse más fuerte en ese costado defensivo ante un equipo local que sumó confianza de a poquito, de menor a mayor fue lo de San Lorenzo. El lado de la Unión quizás es una ofensiva más con arrestos individuales más que juego en equipo. Por ahora lo que se vio es que San Lorenzo está pasándose mejor la pelota en los primeros 10 minutos aquí en el Polideportivo. Si te parece, repasamos algunos números.
de este primer cuarto. Serminato es el goleador de San Lorenzo, tiene 13 puntos, está jugando en gran nivel, 13 de los 26. La mitad de los puntos del Ciclón los tiene Leandro Serminato, que metió 3 de 5 en triples y también tiene 4 rebotes, el jugador más importante que tiene el Ciclón. Después Lautaro López, que hizo 2 corridas bárbaras, tiene 5 tantos. Y por el lado de la Unión tiene Jergovic, que pesó cerca del aro con 7 puntos, y Gómez, que tiene 6, es uno de los goleadores del equipo formoseño. Gómez es un jugador que toma muchas decisiones ahí en ofensiva de la Unión. Sacó faltas, pero no estuvo tan efectivo de los libres, ¿no? 4 de 6. 4 de 6. Hemos fallado 2, tampoco estuvo tan mal, che. No seas tan exigente. Así que ya... ¿Usted de 6 cuánto mete? No, yo meto 3. 50%. Y ahora ya menos. Tiene Prandi. Parado Gago. Sí, entró Mariano Gago, el hermano de Facundo Gago, el ex jugador de Lanús. Prandi va de 3 otra vez. El chiquitín se anima con el 3 puntos, no tiene miedo. Tiene contragolpe la Unión. González va para arriba. Bien parado. Cardo le quita el balón. Ahora está en el contragolpe San Lorenzo. Nuevamente Cardo con mano zurda. Arranca con pasos largos. Que su compañero falló el pase. Ahora vamos para este lado. La tiene la Unión en contragolpe. Maxi Ríos, González. Sube el número 10. Saca la falta. Gastón Mambrín. Esta vez sí se sancionaron a Cardo. Me pareció que la anterior también había sido falta. Sí, puede ser. Mambrín es un chico joven. No tengo exactamente la edad, pero es cadete. Y es uno de los tiradores que viene desde el banco. Va Mambrín con el primero. Torcido. Afuera. Generalmente cuando juegan Gago y Prandi, que es un perímetro muy bajo, le da mucha intensidad defensiva a San Lorenzo. Y hay otro cambio en la Unión. Ingresa el número 14, Lautaro Cabrera. Se fue a la banca Gastón Mambrín. El base Cabrera. Prandi y Gago. Ahí nos nombraba Julián, que son los revulsivos de San Lorenzo. La tiene ahora en ofensiva Cardo ante la marca de Ríos. Quiere romper para abajo. Ahora con Prandi. Ahí se aceleró el chiquitín. Hizo un par de movimientos en el lugar. Por eso le sancionaron caminar. Va a reponer de costado la Unión. Una pérdida más para San Lorenzo. Ya va a tener una ofensiva Lautaro Cabrera. González. Ríos. Pasó a jugar de escolta ahora. Y ahí la falta de quién es. A ver qué dice Costales. El número 14 de Gago, que estaba agarrando a Cabrera cuando quería salir de la cortina. Es la primera. Mariano Gago, un jugador que vi el año pasado, viene de Deportivo Berazategui. Tiene 16 años, creo, recién cumplidos. No sé si no tiene 15. Es de los más chiquititos que tiene este plantel, justo con Irresuelo. Y al final sancionó falta ofensiva de Cabrera. No concentró ahí. Prandi. Waxlux va para abajo. Pierde la pelota, la recupera Waxlux. Cardo va de 3 puntos. Largo, el rebote lo toma Gómez. Se lo quiere sacar de ahí. Gago, atrevido Gago. Va a pellizcar todas las pelotas. Gómez se cae para atrás. No estaba bien afirmado Waxlux. Se hizo desprolijo esta ofensiva de la Unión. La quiere emprolijar ahora Ríos. Ríos. En el poste. Cárdenas quiere sacar ventaja con Cardo y camina. Mientras Prandi levantaba la mano diciendo que había sido falta. Pero bueno, sancionó. Sí, parecía que se lo había sacado con el brazo a Prandi, pero bueno, no, a veces los árbitros no cobran la falta y cobran el camino en esas situaciones. Muy bien, Prandi en ofensiva. Buen pase, buen corte. Un pase de flash de Prandi para el número 17, Cardo. Buen corte por atrás, en primera defensa. Excelente Prandi porque lo vio justo y sacó el ganchito con izquierda para el pase de Acardo. Muy bien, algo que tienen que aprender los chicos, de pasar con las dos manos la pelota. Buena defensa San Lorenzo, aglutinó gente, que pellizcó, ganó la Ríos. Gago va de 3 puntos, queda corto, el rebote lo toma Ríos. Ahora vemos 2 contra 2 en la ofensiva, buena faja de Ríos, va para abajo, doble y falta. Excelente la jugada de Maxi Ríos.
Perfecto, Maxi Ríos parecía que terminaba en choque, pero no, sacó la falta, fue con toda a la penetración y además sumó 2 puntos, buena costa a costa de Ríos. 28-21 estamos aquí en el Roberto Pando. Buena jugada, lo decía antes, primeros 2 del partido para Maxi Ríos, queda corto en el tiro libre, en el rebote lo toma Wasklux. No ha estado bien en la unión con los libres, ha fallado bastante ya. Wasklux, Gago, Cardo, perpendicular a Gaga, se pone en 45 ante la marca siempre de González que lo va a atorar. Prandi, queda mismatch con Jergovic, buena asistencia de Prandi para el número 22 que no podía convertir Juan Aguirre. Después hay falta de Cardo contra Gómez, que cuando tiene la posibilidad de romper y sacar ventaja, no duda. Sí, tiene muy buenas piernas, es muy intenso para atacar el aro y generalmente llega o al tiro o a sacar la falta. Hay nuevo cambio en San Lorenzo, se va Juan Aguirre a la banca, ingresa de nuevo IR Suelo. Ríos, Cabrera, mano a mano con Ríos, recibe la cortina. El pick de tránsito de González, va Ríos de 2 puntos, no toca nada, el rebote lo quedó a González, sacó la sortija en esa jugada para sumar 2 puntos más para la Unión, que se pone a 5 y empieza a achicar de a poco el conjunto formoseño. Prandi, va para abajo Prandi, abre con Wasklux, rompe con mano zurda, ganchito, complicada acción ofensiva. El número 41 de San Lorenzo no tocó aro, va el contragolpe, en ataque la Unión. Ríos con una buena faja, una jugada que ya hizo otra vez anteriormente y ahora sacó una marca encima y sacó la falta. Muy bien Ríos porque se soltó jugando de escolta ahora y ataca fuerte el aro, tiene fundamentos, sacó otra vez la falta. Muy bien Maxi Ríos, que tiene 0 de 1 en tiros libres, 2 puntos en la noche, va a ir con el primero. Flexiona simple, esta vez la pelota adentro, 28-24, restan 6:47 en este segundo cuarto. Maxi Ríos, simple también para Maxi Ríos, hay cambio en la Unión que va a la banca Ríos a descansar con 4 puntos, ingresa Cárdenas en su lugar. Va a reponer de fondo San Lorenzo. Fíjate que estira la defensa la Unión, va a presionar todo el campo. Va a aprovechar ahora para presionar la Unión. Van a doblar ahí a Prandi y consiguen el trap y el robo. Gómez va para abajo y saca la falta. Bueno, esa es una de las cualidades que tiene la Unión. Salió a defender todo el campo y apenas pasó la mitad, hubo un trap que sorprendió para la pérdida de San Lorenzo y después el ataque rápido. Y ahí en esa jugada, usted como base pide que el base no pique tanto la pelota, que no se engolosine con el dribbling a veces, ¿no? Para driblear, para sacarse la marca de encima porque no encontraron del lado débil, lo vienen a doblar. Sí, más que nada hay que estar atento cuando viene el trap de largar rápido la pelota, buscar el jugador que queda solo después de ese trap para no quedar encerrado. Falló los 2 tiros libres Gómez, el rebote lo cacheteó Cárdenas, otra vez la pelota en el poder de Gómez. Va a romper Gómez, no se frena de 2, queda corto, está con el brazo corto. Gómez no está soltándolo del todo en los lanzamientos exteriores. Cabrera le roba bien la pelota a Prandi, va para arriba. Taponazo de Jergovic. Llegó arriba para tapar con tablero, contragolpe para la Unión. Caminó Facundo González mientras acomodaba para encontrar ángulo de tiro. Pero
sorprendiendo con una defensa de presión en zona, en mitad de cancha. Lo desconcertó un poquito a la Unión en la ofensiva, logró varias pérdidas y tiros malos tomados de la Unión para sacar ventaja. Cruza Prunes, pero lo adivina López, que va para abajo. Gómez, doble de la Unión. Gómez cortó la pelota en primera línea, fue para abajo, esta vez sumó 2 puntos más Gastón. López, Prunes, en ofensiva San Lorenzo, parado en zona, 2-1-2, la Unión de Formosa. Mambrín ante López, estira la defensa, llega a la esquina, corta bien Mota, abre para López, va de 3 puntos, nos rompe, y venía la asistencia para Gago para el lanzamiento, pero hay falta de Maxi Ríos, va a la línea Lautaro López, que ya suma 7 puntos. 8 tiene Lautaro. Va con el primer lanzamiento López, simple. 43-31 gana San Lorenzo. Resta 1 minuto 04 en el segundo cuarto. San Lorenzo que quiere cortar el invicto de la Unión de Formosa, que tiene 15 ganados en el torneo, ninguna derrota, y como visitante 8-0. Ríos sigue atrapando San Lorenzo. Cárdenas, Gómez para Cárdenas abajo del aro, buen salto de Cárdenas, 2 puntos más. Bien, ahí ya la Unión pareciera acomodarse un poquito a la presión de San Lorenzo, que sigue moviendo rápido los pies, pero en este caso hubo claridad por el lado de los formoseños, que se ponen a 11, pero sacó buena ventaja el Ciclón de la mano de la figura Serminato. Sí, es lo que no puso pelota en el piso en esta ofensiva la Unión. Ya lo había leído, que estaba atrapando San Lorenzo. Buena asistencia de Gómez colgadita para su compañero Lautaro Cárdenas, que subió con fuerza hacia el aro y sumó su punto número 6 en la noche. Estamos 44-33. Hay tiempo muerto, restan 48 segundos. Veremos qué es lo que decide el técnico San Lorenzo en esta ofensiva. Serminato es un jugador que siempre está presente en estos partidos de Liga de Desarrollo, o a veces lo... Sí, siempre juega muchos minutos, más allá de que tenga algunos minutos en la Liga Nacional, pero no, aprovecha estos partidos para jugar más tiempo. También Lautaro López, salvo hubo creo un partido donde jugaron menos porque había demasiados lesionados ya en el Ciclón, pero en general juegan muchos minutos y se aprovechan para competir acá. Muy bien, ya está el comentario de Julián Olmedo, experimentado, como decimos, ganador de muchos TNA, en Lanús, Martín de Corrientes fue también. Ya está en ofensiva San Lorenzo. Serminato, López rompe la defensa, Gado, Cardo va a 3 puntos, 45, queda corto el Ríos, y el contragolpe ahora es para la Unión. Va Gómez, sí, va arriba, no la volcó esta vez, pero sí la dejó, la depositó. Gómez sumó 2 puntos más, se pone a 9. Sí, estiró la defensa la Unión, que quiere cerrar un poquito más cerca. Consiguió un tiro apurado de San Lorenzo, después un doble, le salió bien la decisión al técnico de la Unión. López rompe para Serminato, va a 3 puntos, lo puntea Gómez, se viene otro contragolpe, sí. Gómez va para arriba, busca la falta, no le sanciona, falla, el rebote lo toma el número 10, se eleva, doble de Mambrín para cerrar este primer tiempo. Cierra con otro semblante la Unión de Formosa, porque en el último minuto consiguió cosas positivas. Sí, levantó la defensa en el último minuto y sorprendió a San Lorenzo. Recuperó 2 bolas, corrió y cerró un poquito más cerca, a pesar del buen sprint final del Ciclón, que sacó buena ventaja, se fue al vestuario 44-37. Atento estuvo Gustavo Mambrín para tomar ese rebote y poner 2 puntos más para la Unión, que de estar 12 puntos abajo termina con 7. Un negocio bastante redondito para lo que fue este primer tiempo, donde San Lorenzo dominó a partir del goleo de Serminato. Así que veremos cómo continúa este partido. Está abierto, están jugando 2 equipos importantes. San Lorenzo, que está luchando ahí por el 4.º puesto de la Conferencia Sur con 8 ganados y 6 perdidos, mientras que la Unión,
quiere conservar su invicto de 15-0. ¿Estás con placa vos? No, no. ¿Está esta cámara en vivo?
Bueno, aquí estamos de nuevo en el Polideportivo para ver este segundo tiempo de la Liga de Desarrollo, donde San Lorenzo está venciendo a la Unión de Formosa 44-37. Un primer tiempo dinámico y atractivo, ¿no, Julián? Sí, un lindo primer tiempo. Por algo los dos son protagonistas. La Unión es el líder en la norte. Y San Lorenzo sacó ventaja en el final del primer cuarto, donde ahí tuvo un buen sprint y terminó 26-18. El segundo fue parejo, pero tenemos que hablar de la figura de la cancha porque Serminato es el jugador más destacado del partido, que tiene 22 puntos con 4 de 7 en tiro de 3 puntos, 3 de 4 en dobles y 5 rebotes. La verdad que la rompió Serminato porque hizo de todo, hasta un volcadón impresionante. Y bueno, fue bien conducido el ciclón por Lautaro López, con 10 puntos y 2 asistencias. Por el lado de la Unión, que intentó defender más duro en el cierre del primer tiempo, tiene Gómez 10 puntos y Jergovic, que fue importante en la pintura, con 7. Todo listo para comenzar el tercer cuarto. Va a reponer la Unión, la mano de Cárdenas. Ya juega con su compañero, con Maxi Ríos. Ríos, mano derecha, de la marca de Mateo Bajlus. Gómez juega en pareja con Cárdenas. Se la espera la salida de Jergovic. Rompe Gómez con mano derecha. Golazo de Gómez. Buena penetración de izquierda a derecha. Tiró con la mano pasada, con la diestra, con una bandeja que parecía ser de zurda. 2 más para la Unión. Rompe López. Ahora con Bajlus. Adentro para Barreto. Lo triplican. Buena cobertura defensiva de la Unión. Sí, lo triplicaron ahí a Barreto. Apenas recibió la bola y no pudo llegar a sacarla. Un poco de injerencia esta noche. Barreto sí en el principio del partido con un par de rotes ofensivos, pero no tanto en el ataque. No, ya no sumó puntos. Ríos. Rompe Ríos. Abajo para Cárdenas. Toma una contorsión para llegar a lanzar. La falta fue de Bajlus con la cadera, va a decir el juez. Que lo empuja, dijo. Contento. Va a la línea Cárdenas. Mientras hay un nuevo cambio en San Lorenzo, con 4 faltas se va Mateo Bajlus, ingresa en su lugar Juan Guillermo Resuelo. Va Cárdenas con el primero, simple. Se toma su tiempo Cárdenas, que debe ser el mejor lanzador de libres del equipo, me parece, ¿no? Adentro también el segundo, no lo quemé. 3 de 4 llevaba. Ahora tienes 5 de 6. Cardo, Cristian Cardo. Juega abajo con Barreto, un poco alejado de la zona de la pintura. Le va a costar más llegar al pivote para abajo del aro. Buena defensa, manoteando el balón Cárdenas. Va a buscarla de nuevo, otra vez. Esta jugada película ya la vi. Rompe López. Serminato va para arriba y saca la falta. La salvó esta vez Lautaro López, no se dejó comer por la defensa de la Unión, que van como pirañas a buscar esas pelotas sueltas. Sí, la tocó bien Cárdenas en la primera línea y la ensució el juego, pero Lautaro la trajo rápido y se la dio a Serminato para que ataque el aro, sacó la falta. Buena decisión Serminato, agarró la defensa ya un poco desacomodada de la Unión para tomar su ventaja, ir a la línea y convertir el primer tiro libre para el goleador del partido. Va con el segundo, el chico surgido en asfalto. Adentro también el segundo para Serminato. 46-41 gana San Lorenzo. Ríos. Cárdenas. González. Juega con Ríos. Otra vez recibe la cortina, no la utiliza. Va para arriba con la mano zurda. Buena defensa de Barreto. Se quedó bien platado. El rebote toma López. Ahora bien frenado el balón por Cárdenas. Un excelente defensor lo que estamos viendo del número 5. Contiene, va para abajo López, saca para Córdoba de 3 puntos, el pase extra, jugadón de San Lorenzo. Triplazo de Cardo, se movió muy bien la bola y el alero escolta de casi 2 metros, metió de 3. El segundo triple, si no me equivoco, que mete Cardo. Ahora vamos a confirmar, va para arriba Gómez, falla, toma su propio rebote. Ríos, González, en 45 hay falta de Cardo. Sanciona a Costales
La falta del número 17 del Ciclón. Va a reponer de costado con 14 segundos la Unión de Formosa. Gómez. Cárdenas mano a mano. Gómez va de 3. Corto, no, perdón, largo. Pero el rebote lo toma ¿quién? Lo tomaba Cardo. Lo peleaba González. Pero salió por el costado. Va a reponer San Lorenzo. 49-41. Lautaro López. Planifica la ofensiva para abajo. Serminato quiere jugar con la pelota colgada con Barreto. La adivinó la intención Jergovic. La manoteó para afuera. Va a reponer de fondo San Lorenzo. Mientras en el banco grita su entrenador Pulgar. Pulgar. Veremos cuál será la jugada Pulgar. Serminato juega con López. López va de 3 puntos. Queda. El no quiso entrar. El rebote de Gómez. Imprime velocidad en la ofensiva de la Unión. Se frena. Va a atacar al aro. Saca para Cárdenas. En este caso no se organizó bien la ofensiva de la Unión. Bien que resuelve en acción individual. La tiene Jergovic. Jergovic. Otra vez para abajo. Jergovic. Con potencia. El número 6. Para sacarse la marca de encima de López. Cuando hace el 2 pasos, mete a veces esa mano para atrás. Sí, pero bien Jergovic porque leyó que estaba con López, que es más liviano que él, y buscó el aro con potencia, sacó la falta. Y clarificó esta ofensiva que venía bastante complicada. El primer tiro libre de Jergovic va afuera, queda corto. Sigue en 41 la Unión, 49-41 gana San Lorenzo. El segundo de Jergovic es así, limpito, uno más para el número 6. En ofensiva el Ciclón, siempre con su base, con Lautaro López. Ante la marca pegajosa de Ríos. Ahora le pasa por detrás la cortina, cambia. Queda emparejado, buena mague de López y el resuelo va para arriba. Golazo y el resuelo, qué decisión del chico para penetrar. Tiene un gran manejo López cuando trabaja con la pelota en la mano y ataca el aro y después lo dejó solo a su compañero. López ahora la pierde, el rebote la toma Ríos, va Gómez arriba, no la quiso volcar esta vez, Barreto no quiso interceder en buscando un tapón, ahora la perdió López. ¿Usted dice que lo quemea López? No, quemó, pero bueno, el que arriesga no gana, dice el dicho, esta vez arriesgó el número 10, se la pellizcaron de atrás, 2 puntos más para la Unión, 51-44. Ahora sube la pelota Serminato. En 45 de Resuelo. Caminó de Resuelo ahí tratando de acomodarse para buscar el ángulo de pase a un compañero. Y ahora rápido, una asistencia de árbitro, digamos. La fue a buscar arriba, excelente Gómez. Y Serminato no se amilanó para ir a taparlo también. ¿A usted qué le pareció? De acá pareció clara la tapa, me pareció tapa, pero no sé si habrá algún toquecito abajo. Pero arriba me pareció pelota. Impresionante los dos como fueron muy arriba, uno con la decisión de volcarle y otro con las ganas de la tapa. Muy buenas decisiones de los juveniles. Gastón Gómez sumó el primer tiro libre para la Unión, 51-45. Es una asistencia del árbitro también, ¿eh? Sí, es verdad. Tiene 16 Gómez ya, va sumando. 16 tiene Gómez, decíamos porque le pasó rápido el balón, le habilitó la pelota a la Unión, que lo agarró dormido a San Lorenzo. Cardo, Serminato en el eje, rompe para abajo, no llega nadie, la pelota viene arriba, bandeja, 2 puntos más para San Lorenzo. Serminato con decisión, desde el eje de cancha penetró con mano derecha. Ríos, Facundo González. Abajo con Jergovic, ante la marca de Barreto, lo baja 1 contra 1, se pone de frente, ahora de espaldas, trabaja, gira, buen ganchito, doble, buena acción ofensiva de Jergovic. Bien Jergovic, que viene sumando, ya tiene 10 puntos para la Unión. Y el resuelo de la esquina de 3 puntos, queda corto, toma su propio rebote y abre con López. López para Cardo, va de 3, Cardo. Triple San Lorenzo. Cristian Cardo, nuevamente de la media luna. El otro día contra Hispano también se encendió Cardo en el segundo tiempo, ya lleva 10.
Juega Jergovic, eleva de 2 puntos. Qué buen arcoíris de Jergovic. Esta vez de frente, se puso ante la marca de Barreto. Un tiro elevado que entró limpito. 10 puntos para Jergovic. Rompe López, no hay cobertura defensiva, está dormida la defensa de la Unión. Le está pasando mucho eso a la Unión, que rompen la primera línea porque van a presionar y no llegan las ayudas. Ahí, compañeros saltan al paso y ahora a Gómez se le escapa la pelota por el fondo. Mientras el técnico Manuel Gelpi pone el grito en el cielo y pide a sus dirigidos que se pongan a defender. Mientras salta a la cancha Gastón Machado, se va a descansar Gómez. Gastón Machado, el ex jugador de Temperley, esta temporada arrancó jugando el TNA ahí con el Gasolero, pero ahora decidió darle un cambio a su carrera jugando la Liga de Desarrollo con la Unión. Más minutos para él. Y el resuelo. López, Cardo de nuevo en 45 de 3, esta vez no entró, el rebote toma Ríos, falta, no sanciona, la toma Machado, el rebote que quedó bollando, se la sube el número 7 Ríos, canta uno en la ofensiva al técnico, recibe la cortina de Machado, hace la caída, queda Jergovic a 3 puntos, queda Coto, el rebote ahí lo toma Resuelo, buena la defensa de Cárdenas, saca la falta, excelente Cárdenas, lee bien la situación del pase del adversario para meter el manotazo y complicar siempre un poco más a San Lorenzo, recuperó eso con la falta. Sí, muy intenso es Cárdenas, ya ha tocado varias bolas, ha recuperado pelotas y ahora sacó la falta. Bueno, controla un poco el juego San Lorenzo, pero igual hay que tener cuidado con la Unión porque por algo va 15-0, ¿no? Exactamente. Mientras Cárdenas convierte el primer tiro libre, de a poquito, como lo nombraba Hermano Santa, defendiendo hace las cosas bien y también está sumando en ataque el número 5. Va con el segundo, simple también para él, 58-52, seguimos ahí parejitos, siempre manejando el tanteador San Lorenzo, pero con un rival que se mantiene ahí a tiro. Serminato con mano derecha, driblea, quiere romper, gira, parece que caminaba, no sancionó los jueces, la pelota cuando salta el jugador es una lotería donde puede ir. Sí, no hay que pasar saltando, es básico, pero además hay que ocupar bien los espacios. Fíjate que había 2 jugadores de San Lorenzo prácticamente en la misma línea de pase, eso facilita la defensa, ningún jugador abierto en la línea de 3 puntos. Bueno, es muy importante ocupar bien los espacios. Tenemos el concepto claro de Julián Olmedo. Maxi Ríos, Jergovic, Cardo, Maxi Ríos, rompe para abajo, voladita, no puede convertir, Jergovic, córranse que llega el número 6, arriba, excelente, corrección de Jergovic. Gran tercer cuarto de Jergovic, tiene 14 puntos y un volcadón. Terrible la volcada de Jergovic, no hubo cerco reboteador de San Lorenzo. Y Resuelo, amaga de 3 puntos, salta Jergovic esta vez mal. Y ahora sí, Resuelo, buena formas de definir tiene Resuelo. Bien, buenos fundamentos ante la defensa zonal, amagó y penetró tranquilo, con buena definición. Buen dominio de su cuerpo de Resuelo. Ríos, rompe Ríos con mano derecha, no salta nadie el lado débil, se devuelve la defensa San Lorenzo, depositó la bandeja Maxi Ríos, 2 puntos más, estamos 60-56. Ahora de nuevo vuelve a subir la intensidad en el partido y las buenas acciones. Bueno, error de la defensa de la Unión porque busca defensa zonal y se comió 2 penetraciones seguidas ante la zona, eso no puede pasar. Exactamente, tiene que estar más cerradita esa zona, si es tiro de afuera es mejor. Ríos va de 3 puntos, falla, el rebote lo toma ¿quién? Cárdenas, con el pie, esta vez con el pie, como el chango. Esta vez se la sancionaron a Cárdenas que las pelea todas. Es un jugador muy revulsivo para el equipo de la Unión. Va a reponer San Lorenzo, restan 2:42 en este tercer cuarto. Gana el Ciclón por 6 puntos. López, Serminato, sigue parado en zona. 2-1-2. Ajusta ahí los tiradores. López queda abierto de 3 puntos. Triple de San Lorenzo. López. Hace todo bien el Ciclón contra la zona. Tuvo paciencia y encontró 2 penetraciones antes y ahora el tiro de 3 de Lautaro López.
Y cuando es 2-1-2 te queda el hueco para tomar el lanzamiento de afuera, ¿no? Sí, cuando juntás marca con defensa, podés tirar más tranquilo. Ahora buena acción ofensiva de Cárdenas asistiendo a Yergo, que suma 2 puntos más ahí en la pintura para la Unión. 65-58. Vuelve a parar Serán en hombre. Cambia la marca. Prandi va de 3 puntos. Torcido el lanzamiento. Lo toma Yergo y se viene el contragolpe de la Unión. Sube picando el número 6. Se frena. Jugó con Gastón. Lo buscan, todos le gritan a Gastón. Cuando la agarra el pivot, vos que tenés experiencia y la tiene mucho tiempo, dudás. Sí, fue arriesgada igual esa penetración de Machado desde arriba, pero llegó a sacar la falta. Exactamente, esta es la serie positiva al cordobés de la Unión, Gastón Machado, porque cuando la tenía ahí se le escuchaba a Gastón por todos lados queriéndole sacar la pelota al pivot, ¿no? Pero con decisión el número 12 va a la línea. Va con el primero simple para él. Punto número 4 en el partido. Achica a 6 de nuevo la Unión. Quiere ponerse a 5. Va Gastón Machado. Pivot. Va el segundo también adentro. Simple para él. 65-60. La tiene en ofensiva San Lorenzo. Lautaro López. Ante la marca de Cárdenas. López rompe. Sabe para Prandi, va de 3 puntos. Prandi. Triple de San Lorenzo. Prandi de la esquina. Otra asistencia más para López, que está haciendo ese juego interesante de romper y descargar. Sí, muy bien por Lautaro, que cuando juega desde el eje, con la pelota en la mano y tiene un poquito de distancia, hace lindas cosas y saca a su defensor de encima para asistir a Prandi, que es el segundo triple que mete. Mientras hay un cambio en la Unión, se va Facundo González, ingresa nuevamente Gastón Gómez. Resta 1:20 en este tercer cuarto. Nuevos cambios también en San Lorenzo. Entra el número 14, el revulsivo Mariano Gago. Se va a la banca el goleador San Minoto. También ingresa Cardo. Cristian Cardo. Se va Juan Hierrezuelo. Mariano Gago juega con Prandi. Un perímetro bajo para San Lorenzo en este momento. Lautaro López. Lautaro López va de 3 puntos. Queda largo el rebote, lo pelea Lautaro López, lo gana, no. Se va por línea costado. Esta vez con confianza Lautaro fue por más. Sí, pero está teniendo el dominio del juego Lautaro y el dominio de su equipo. Ya levantaba la mano pidiendo disculpas a sus compañeros por ese tiro apresurado del número 10. Gómez ante la marca de Cardo. Ahí tiene ventaja física y hay falta de Gago que la jugada rara, ¿no? Le baja los pantalones. Sí, se encontró que no tenía forma de pararlo a Cárdenas. Le hizo la falta. Ahí pedían, mandóle el técnico de San Lorenzo que lo ayudaran. Otra acción positiva de Cárdenas, que se lee rápidamente el juego donde tenía la ventaja y lo selló a Gago para que su compañero encontrara el ángulo para poner la pelota abajo. Bien por Cárdenas, tiene 9 más lo que pueda lograr acá, ya tiene 10 y 4 rebotes. Y un par de recuperos. 6 recuperos para Cárdenas. El primero fue adentro, 68-61, va con el segundo. También adentro, simple para Cárdenas. 6-8-6-2. López, encara a López con mano zurda para arriba y hay falta de Gómez. No, del número 12. De Machado fue la falta. Mientras levanta la mano Gómez, pero Costal le sanciona el número 12. Va a la línea Lautaro López. El primero, simple para él. Ya tiene 12 o 13 puntos, ¿no, Lautaro? 17, 18 con el simple de recién y ahora va por el 19. Me quedé congelado, se ve, no vi algunos puntos de Lautaro. Va con el segundo también adentro. Son las dos vías de goles de San Lorenzo, Sarminato, Lautaro López y un poco de Cardo. 70-62, han mantenido los últimos minutos esta diferencia de 8. Ciclón, buena defensa de Prandi, lo complicó en el traslado a Ríos, pero pasó a mitad de cancha. Gómez, se estaciona Cárdenas, Machado que gira con ganchito, falla, rebote lo toma, Lautaro López viene arriba. Saca la contra, no, se frena, juega con Prunes, estira la defensa
La Unión mete presión para complicar el traslado de San Lorenzo, lo hace bastante bien porque le quita segundos de posesión. Va López de 2, ¡qué golazo! Tremendo, Lautaro, un tercer cuarto fenomenal del base de San Lorenzo. Ahí termina. Momento de López, 3 segundos, 2, va Gómez de 3 puntos, la esquina, no pudo ser. Final del tercer cuarto, gana San Lorenzo 72-62 con un tercer periodo de Lautaro López notable. Ha tomado todas las decisiones de su equipo, todas ellas positivas. Buen momento del base para que San Lorenzo mantenga la diferencia, está a 10 puntos arriba, está a un cuarto de quitarle el invicto a la Unión. Sí, jugó en gran nivel Lautaro López, que manejó el equipo, que anotó, también asistió, le dio de comer a sus compañeros. Y la Unión, que no puede defender bien, no puede ser constante en la defensa, defiende alguna pelota con intensidad, atrapa, logra algún recupero, pero después, más que nada contra la zona, cuando puso la zona, encontró muchas grietas San Lorenzo en esa defensa zonal y la castigó. También Lautaro López tiene un gran talento y logra quebrar algunas defensas por más que estén bien establecidas. El Ciclón manda, gana 72-62, último cuarto. Y en ese caso a un jugador como Lautaro López, ¿cómo se lo defiende? ¿Se le da un metro para que no rompa tanto? ¿Se lo contiene? ¿Le vas arriba, que es una defensa escalonada? Sí, para mí hay que darle un poquito de espacio, pero después atrás de él tiene que tener los defensores bien cerrados, como si fuese un cajoncito atrás, esperándolo que penetre, porque lo hace muy bien. Lautaro tiene mucha calidad para manejar la bola con las dos manos. Bueno, ahí está el comentario de Julián Olmedo. Vamos a vivir los últimos 10 minutos de este partido. San Lorenzo está en cancha con Prandi, López, Gago, Barreto y Serminato. Por el lado de la Unión, Cárdenas, Ríos, Machado, Yergovich y Gómez. López rompe con mano zurda, hay falta en Cárdenas. Ya la sanciona la jueza. La primera falta de equipo para la Unión. De Cárdenas es la tercera. Prandi con la pelota, Gago, Serminato, amaga, va para abajo, no encontró la pelota Lucas, lo mira Serminato como diciendo el pase y va ahí, Lucas más atento, pero no pudo ser, el brasileño no lo pudo tomar. Cárdenas, va para arriba con Achito, doble de Cárdenas, está apostándose todo el tiempo Cárdenas porque lo defiende Gago. Sí, hay mucha diferencia física, no solo en estatura, sino en potencia. Prandi, Serminato, Gago va de 3 puntos, triple de San Lorenzo, Facundo no, Mariano Gago, y ahora recupera el balón con intensidad, Mariano que va para abajo, saca la pelota para López, Serminato va de 3, no puede conseguir el rebote, lo tomó Gago y después sacó la falta, momento Gago del partido, Mariano con un triple, después recuperando y era un rebote. Sí, muy bien el chico de San Lorenzo, porque se soltó, metió triple y también participó de 3 acciones. Muy atento estuvo el número 14 para tomar ese rebote y quiso corregir con el lanzamiento, le sacó la falta a uno de los grandotes de la Unión, falla el primer tiro libre, estamos 75-64. Va con el segundo, Mariano Gago, falla también el rebote de Tomás Yergovich. Tan ofensiva Ríos, otra vez se postea Cárdenas, doble, nuevamente, no retrocede bien en esta ocasión San Lorenzo. Sí, pero qué bien lo leyó Ríos, y ya había ganado la posición Cárdenas, se la tiró bien voladita. En la segunda consecutiva que hace la Unión, otra vez Gago abierto, no pudo convertir el triple, el rebote lo toma Gómez, la pide Maxi Ríos, se va a apostar de nuevo Cárdenas, ¿no? Esto es una jugada cantada. Machado va de 2, queda corto, el rebote de López, bien arriba, buen brinco el número 10. Se embadurnó con la faja, le salió, se cae Cárdenas y ahora se recupera. Ay, qué lío que se armó, explíquelo. Muy sucia la pelota, varias pérdidas en una misma jugada. Y ahora hay falta, no, perdón, frena porque se
Se golpeó Serminato. Otro rebote ofensivo del más chiquitito de la cancha, de Mariano Gago. Prandi. Gago. Prandi. Va de 3 puntos de nuevo el peticito. Triple de San Lorenzo. Franco Prandi, tercera bomba para él. Bien por Prandi porque encontró el espacio y le tiró bien voladita de 3 puntos. Otra vez 12 de ventaja para San Lorenzo. Cárdenas en el poste, gira con tablero. Buenos movimientos de Cárdenas, que está demostrando no solo ser un jugador defensivo. Julián ya también está sumando unos puntos en ataque. Sí, tiene 17, está sacando provecho de esa diferencia física. Lo está haciendo muy bien. Y además gira y tiene el tablero, utilizando bien el tablero. De nuevo Gago de 3 puntos, pero falla. El rebote lo toma Gómez. Ya acusa la mitad de cancha Maxi Ríos. Recibe la cortina, el pique en tránsito de Jergovic. Ríos, mano en mano, recupera Prandi, indecisión en la ofensiva de la Unión, va López para arriba, se metió entre medio, mientras Gómez le dice que me sacó con el antebrazo, ¿no? Como que cubrió la pelota cuando iba a la bandeja, algo que hacen bastante los jugadores ofensivos, a veces cubrirse con el brazo cuando está un poquito de más extendido, puede ser falta de ataque. Sí, no, pero en este caso no me pareció. Lo que sí, qué buena defensa de Prandi, presionando en la primera línea y llevándose la bola. Ahí está, los revulsivos de San Lorenzo recuperaron una pelota cada uno en este cuarto, siguiendo la intensidad, siendo agresivo San Lorenzo en la primera línea, en el perímetro. Ríos, Gómez, de nuevo quieren buscar posteado a Cárdenas ante la marca de Mariano Gago. Cárdenas, Gómez va de 3 puntos, no pudo ser, queda corto Gómez. El rebote lo toma San Lorenzo. El contragolpe, Serminato rompe, mano derecha, saca para la esquina para Gago. Gago que rompe, va a sacar para afuera, sí, para Prandi, va de 3 puntos. Prandi no pudo convertir, el rebote de Serminato en el lado débil. Otra ofensiva más para San Lorenzo. Serminato. Así está Prandi para Barreto. Barreto iba arriba y hay falta de Jergovic. Cuando le iba a enterrar el brasileño. San Lorenzo atento para la segunda jugada y saca ventaja desde ahí. Sí, no estaba limpia la ofensiva, estaba media sucia, pero Prandi con una finta y después con un muy buen pase clarificó todo. Esta vez está jugando con romper y descargar San Lorenzo en este periodo. No se anda con tantas vueltas. Va con el segundo Barreto, queda corto, el rebote lo toma Ríos, quiere sacarla contra la Unión, la pide colgadita a Cárdenas, la recibe abajo, van a doblar, sí, doblan el corte de Jergovic, otra pérdida más de la Unión, se viene el contragolpe, López, Barreto, ¡oh! El cabrón de San Lorenzo, casa de 3 casos de cobrar. Perfecto, contraataque, Lautaro López para Prandi lo dejó solo a Barreto, que no dudó ni un segundo y la volcó. Buena acción ofensiva de San Lorenzo. Va Ríos de 3, quiere achicar. Quedan 6 minutos lo que resta del partido. Jergovic va para arriba, pide ofensiva a Serminato, pero fue la falta del número 13. Con la cadera dice que lo frenó. Por eso va a la línea el número 6. Juan Jergovic, perdón. Va con el primero, queda corto. Una ventaja de 14 puntos importantes para este tramo de partido. Sí, muy interesante, muy buen trabajo de San Lorenzo atrás y corriendo. Va con el segundo Jergovic, sí, adentro también para él. 82-69. López, pidan que suba la defensa. El entrenador Helpi. Va López para abajo, sube la defensa, pero vuelve a sufrir esta penetración zigzagueante de López. Sí, todo el talento de López para sus 22 puntos en el partido. Y fíjate que sube la defensa la Unión y eso provoca que está más cerca de Lautaro. Lautaro aprovecha esa situación, saca ventaja, pero después las ayudas no llegan como deberían llegar para forzar por lo menos que Lautaro pase la bola. Ya encontró varias penetraciones y la defensa muy abierta después de sacarse de su hombre encima. Sí, la Unión ha bajado
sensiblemente su costado defensivo, va arriba a presionar, pero se olvida de las coberturas. Han brillado por su ausencia en el segundo tiempo, por eso ha llegado muy profundo San Lorenzo en su juego, consiguiendo puntos en la pintura con López, con Hierrezuelo, también lo ha hecho Barreto, Sarmiento con alguna otra ocasión sacando faltas. Ha atacado bien la canasta el Ciclón, que está haciendo un partido sólido, digamos, porque 15 puntos hasta el equipo invicto es un rendimiento ya por lo menos importante. Sí, está jugando muy bien San Lorenzo. Repasamos algunos números si te parece. Tiene 24 Lautaro López con 6 rebotes y 4 asistencias. Tiene 26 Sarminato con 6 rebotes. Son los dos goleadores del Ciclón. Pero buen trabajo también de Cardo con 10 puntos. Tiene Prandi 9 con 3 de 9 en triples. Y la participación de varios de los jugadores importantes del Ciclón. Por el lado de la Unión, 17 de Cárdenas, 17 de Yerbovich y 16 de Gómez. Va a reponer de fondo la Unión, que necesita un sprint importante para poder meterse de nuevo en el partido, por ahora dominado por el local. Ríos, buena defensa de Prandi, se come un manotazo por Enano Cargoso, ¿no? Tienen el rebote Machado, ay, le robaban la pelota, lo salvó el pitazo de Macarena porque no me parecía falta, estaba complicada la ofensiva de la Unión. Va a reponer de costado la visita, ya está en mano de Gómez, Machado que recibe. Machado juega con Yergovic, Gómez va de 3 puntos, triple de la Unión, Gómez, el primer triple en cuántos intentos, Julián. Fede López en ofensiva. Prandi, rompe Prandi. Llevaba 0 de 4. Va López, la pelota sale adentro. Mimosa no quiso entrar. Salva esquiva una bala ahí la Unión en el triple de López. Y ahora va a descontar, se quiere poner a 10 puntos. Ríos. Buscan el poste a Cárdenas. Dobla la marca, ahora queda emparejado. Cárdenas, eleva, queda corto el rebote de López. De nuevo vamos para adelante. López va para arriba. No cubre bien la defensa la Unión, pero falla López. Ahora viene contra golpe de Ríos. Contra 3, va para arriba, bandeja, falla el rebote Barreto. Y esto es un ida y vuelta intenso, a veces desprolijo. Sí, pero bueno, la Unión está obligado a forzar esas situaciones, a tratar de descontar porque está 12 abajo, le falta de poco menos de 5 minutos. Bien por Barreto, que aseguró el rebote. Y mantiene la ventaja San Lorenzo. Ahí, como base, le hubieses pedido a Lautaro que esa pelota la frene, ¿no? Con la diferencia que tiene en el tanteador. Sí, pero bueno, viene con confianza porque metió varias corridas de esas. Y un compañero a la derecha por ahí también podía pasar, pero se la perdonamos a Lautaro. Muy bien, convirtió uno de los libres, Lucas Barreto. Tiene Gómez que rompe, se resbala, saca para su compañero González para el número 5 Cárdenas, tira de 3 puntos, queda largo, el rebote ofensivo lo peleaba la Unión, pero cometía la falta Facundo González, que empujaba a Sarminato. Mientras hay nueva modificación en la Unión, se va a la banca Gómez, el goleador del equipo, ingresa en su lugar el número 10. Gustavo Mambrim. No sé. Mientras Yergovich le daba algunas indicaciones a sus compañeros para que se tranquilicen. Está 14 abajo su equipo. Va Sarminato con el libre, adentro el primero para el goleador de la noche. ¿27? Así es. Comentarista barra estadístico esta noche. Va con el segundo, también adentro, Sarminato. 88-72. 4.25 es lo que resta. No tiene su poder Ríos. Va para abajo, bandeja voladita. Doble. Excelente acción ofensiva de Ríos. Sí, bien por Ríos. Tiene que descontar, va a presionar ahora la Unión. Presiona toda la cancha de la Unión. Corre que te corre.
La frena esta vez Lautaro. Prandi se mueve por el perímetro. Va Serminato. La quiso enterrar, mamá. Ay, ay, ay. Si metía esa volcada nos teníamos que ir. Impresionante cómo agarró la pelota con una mano, con fuerza. Quedó un poquitito corto, pero fue con la decisión a volcarla. Son como unas manos walterianas esas, ¿no? Sí, me hace acordar las manos de Herman. La agarró como una pelotita de tenis. Serminato. Cárdoba de 3 puntos. Falla. El rebote lo toma Mambrín. Está en la ofensiva Ríos. Llega al corte de Cárdenas. No pudo ser porque interceptó bien Barreto. La va para adelante San Lorenzo. López. Frena el balón. López. Buena defensa de la Unión. Prandi. López. 13 segundos. 12. Cardo. Lo va a buscar a Barreto abajo, sí, Barreto, gira Barreto, se mete por abajo, lo Panander, doble falta para Luca Barreto, buena acción ofensiva del pivot, metiéndose por abajo de la marca. Muy bien, Barreto tenía 2 hombres encima y ganó la línea final, se bancó la falta y subió, tiene 7 puntos el pivot brasilero. Hay nuevo cambio en la Unión, ingresó el base suplente Lautaro Cabrera, se fue a la banca Facundo González. Va Barreto con el tiro libre de bonificación. Camina adentro, 8 puntos para él. Cerquita San Lorenzo de cortarle el invicto a la Unión. Así es. Está 91-74. Tiene la ventaja importante. Mambrín. Va de 3 puntos Mambrín. ¡Triple! Triple de Mambrín que lo festeja. Primer bomba del partido para el número 10. Cachica. 91-79. López. Entre la marca de Río, López va para abajo, buena defensa, lo encuentra bien. Yergovic, Cabrera, Yergovic, la pide Mambrín, va a tirar de nuevo Mambrín, sí, va de 3 Mambrín, no, el rebote lo pelea Cárdenas, lo toma Río, va de 3 puntos Río, bomba de la Unión y hay tiempo muerto. Solicitado por la banca de San Lorenzo, 2 triples consecutivos que ponen un poquito de suspenso. Sí, se acercó la Unión con buena defensa, se apuró un poquito San Lorenzo y ahora con 2 bombas seguidas, una de Mambrín y una de Ríos, se puso a 11 el equipo formoseño a poco menos de 3 minutos. Con mucha intensidad la Unión empezó a buscar por todos los medios. Esta es una acción típica de los equipos cuando están 15 puntos abajo, cuando restan 3 o 4 minutos, que empiezan a echar el resto, a tirar como venga la pelota, tomó el rebote ofensivo, no lo dudó Ríos, sumó 3 puntos más. Veremos cómo resuelve esta ofensiva San Lorenzo, que quizás tiene un poquito más de tranquilidad en este momento para jugarla. Si logra anotar en 1 o 2 posiciones más, ya estaría liquidando el pleito. Pero vamos a ver qué es lo que planifica el técnico. Mientras repasemos un poquito los números, algún goleador, algo que tengas para aportar. Sí, Gómez llegó a los 19 puntos y 11 rebotes, tiene doble figura el jugador de la Unión de Formosa, 17 para Yergovic y 6 rebotes, y Cárdenas que tiene 17 también. Por San Lorenzo, 24 de López y 28 de Serminato. López, que es el mejor asistidor del torneo, con 6.4 asistencias. No sé cuánto tiene esta noche. 4 tiene, le faltan 2 para llegar a su media. Serminato entre la marca de Cabrera, ganan centímetros Serminato, rompe, descarga para Cardo, como le gusta tirar 3 puntos a Cardo, porque hace pase para atrás, y es triple San Lorenzo, Cardo. Me gusta mucho el tiro de Cardo, lo hizo ahí tirando un pasito para atrás y aportó. Y se nota que es un jugador que le gusta lanzar y es un jugador fino para tomar el lanzamiento. Cabrera, amaga, Yergovic va para arriba, doble falta, ahora para la Unión, Yergovic sumó ahí una buena jugada de Cabrera, Yergovic lo siguió para darle lugar a un pase, lo encontró el número 14, después fue para arriba Juan Yergovic sacar la falta de Barreto. Están 2 minutos 13, 94-82 estamos. Decimos, Cardo tiene todo el físico rol de un especialista en lanzamiento, ¿no? Usted se va a reír un poquito, no se va a reír, no tienen por qué reírse. A mí me hace acordar un poquito a Brusini. Puede ser. Alto, flacucho, medio desgarbado, pero con buena mano. Espérelo un poquito.
Muy bien, me gusta esto, me gusta. López, Cárdoba, 3 puntos. ¡Ay! Lo quiso. Lo dejaba muy bien parado, Cárdoba se convirtió ese triple, pero bueno, en el rebote Barreto puso las cosas en su lugar. La basura en el tacho, sumó 2 más para San Lorenzo, 96-83, quedan 1.50. Cárdenas, buena defensa de Cárdenas para poner el tapón y la pierde ahora Sarminato, arriba Sergovi, 12-1 para la Unión. Mientras abre los brazos el técnico de San Lorenzo, no entiende cómo pierde la pelota de esa salida. El Ciclón no la cuidó y después cometió el doble y falta. Mientras López le iba a aplicar a su DT que estaba parado, pero el DT está enojado por la pérdida, no por la falta. Bueno, rendidor Jergovic, hace un poco de todo, defiende, toma rebotes y también hace puntos, tiene 21. Sumó un punto más Jergovic. 96-86, quedan 10 puntos de diferencia a 1.40, queda un poquito de esperanza a la Unión todavía. Veremos cómo defiende esta pelota. Serminato para López, López en 45, ahora Prunes de la esquina, buen corte de Cardo, doble de San Lorenzo, buen corte de Cardo por el lado débil, lo encontró bien Prunes, buena asistencia del 21, suma 2 más, 12 de diferencia. Jergovic ante la marca de Barreto, lo va hasta el fondo, gira con mano zurda, falla, el rebote bien arriba de Lautaro López, ahora se queda presionando la Unión, comete falta, y ahora sí parece que el partido se va declinando para el lado del local. Sí, de a poquito San Lorenzo empieza a cerrar el juego, ahora va Lautaro López a la línea, y se quedaría con un muy buen triunfo el Ciclón, que viene de ganarle a Hispano y ahora suma contra el líder de la Norte. Quedaría con un récord de 9 ganados y 6 perdidos para San Lorenzo, mientras cedería su invicto la Unión de Formosa, en este caso aquí en Boedo. Mientras hay cambios en Lorenzo, se va a Sarminato, se va a Barreto, ingresa en su lugar Hierrezuelo y Mota, perdón. Muy buen trabajo de Barreto en el segundo tiempo, terminó con 10 puntos y 7 rebotes, y por el lado de Sarminato la rompió en el primero, completó en el segundo, tiene 28 y 7 rebotes. Fue con el primero, falló López, el segundo sí, limpito adentro, 99-86. Restan 1 minuto 04. Machado, que no recibe balón, no la toma, juega la pelota para Cardo. Recupera la pelota San Lorenzo, ya va a cerrar el juego, va a ser triunfo del Ciclón aquí en el Polideportivo. Prunes y Hierrezuelo rompe por línea final, se cae, lo va a presionar Mambrín, le roba la pelota y comete falta el número 6 Mota. Va a la línea Gustavo Mambrín, que sumó un triple en este final de juego. Restan 38 segundos, se va a la banca Cardo con un golpe en su rodilla, un poquito sentido. En su lugar lo suplanta Franco Prandi. Al igual que contra Hispano, Cardo muy buen segundo tiempo, termina con 15 puntos. Buena tarea de parejito a lo largo del juego lo de Cardo. Siempre pregonando el tiro exterior para él, pero también ha tomado rebotes, ha hecho buenos cortes hacia la canasta. Mientras fallaba el segundo lanzamiento, queda el rebote para la Unión. Falla también el triple Mambrín. Ahora barrido 3 puntos del eje. También lo falla. El rebote lo puede hacer y lo toma López. Y hay falta de quién? De Jergovic. Otro rebote más para López, que sumó bastante, ¿no? Completita la planilla de López. Va por 2 puntos más, pero tiene 25, 8 rebotes, 4 asistencias. El Lunar, bueno, las 5 pérdidas, pero tiene 2 recuperos también. Usted cuando era base y tenía 3 pérdidas y 4 asistencias, ¿qué parte miraba? Hay que mirar siempre lo bueno. Muy bien. López convirtió el primero. 187, goleo alto en este partido. Quedan 24 segundos. Una de las cosas que no le debe gustar nada al técnico de la Unión, porque siempre basa su juego en la defensa. San Lorenzo ya tiene 100 puntos. Un plantel largo de San Lorenzo con buenas manos en todos sus componentes. La tiene Cabrera, va de 3 puntos.
tira para arriba, falla, el rebote lo toma Prune, se va al partido, 12 segundos. Mientras la pelota Cabrera, se termina el partido, ganó San Lorenzo de Almagro. Le quitó el invicto a Unión de Formosa en la Liga de Desarrollo aquí en el Polideportivo Roberto Pando. Fue victoria Cuerva, 100-87 en un gran partido de estos juveniles, promesas del básquet argentino. Buena tarea de Sarminato, de López. San Lorenzo basó su triunfo en estas dos figuras, también aportó Cardo, pero fue un triunfo claro de San Lorenzo. Sí, muy buena victoria del Ciclón, que desde el primer cuarto sacó aquella ventaja en los últimos minutos de ese primer cuarto, para después manejar el juego. Generalmente estuvo arriba en el tanteador. La Unión dejó todo porque por algo este es el invicto del torneo. Trató de presionar, de buscar, pero no tuvo una gran noche defensiva, tuvo muchas grietas, y entre Lautaro López, Sarminato y Cardo se encargaron de lastimar a la defensa de la Unión. Suma el Ciclón una victoria muy importante en el Roberto Pando. Bueno, nos vamos despidiendo aquí de la cancha. ¿Querés repasar algún numerito? Cerramos con los números: Sarminato 28, Lautaro López 27, Cardo 15. Para el Ciclón eso fue lo más destacado. Y en la Unión tenemos 23 de Yergovich, 19 de Gómez, más 11 rebotes y 17 de Cárdenas. Muy bien, vamos cerrando la transmisión. Un placer haber transmitido este partido con Julián Olmedo, en Mano Santa, como lo decíamos ahí en Lanús. Sí, es el mismo Martinich. Así que bueno, Julián, gracias por esta transmisión. Un partido ganó San Lorenzo, así que nos veremos en la próxima. La próxima estaremos con más Liga de Desarrollo. Bueno, mi nombre es Mauro Osorio, nos despedimos hasta la próxima. Chau.